Lunes 31 de julio. Estamos, hermanos, terminando este mes de julio y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel durante este séptimo mes. ¿Verdad? Damos gracias al Señor por su misericordia, pero también pedimos ya para que sea Dios el que nos respalde, el que pueda obrar y pueda bendecir nuestras vidas hoy en el mes de agosto, que ya el día de mañana pues estaremos ya, ¿verdad?, en agosto, octavo mes del año. Por hoy, hermanos, pues es una bendición, insisto, el poder unirnos una vez más en el mensaje de la palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado leyendo el capítulo 13 de este Evangelio de San Mateo y hoy pues continuamos, ¿verdad?, esa lectura. Y corresponde para que podamos en este día meditar sobre 2 parábolas de 7 que contiene el capítulo 13 de Mateo. Hemos dicho que estas parábolas reciben el nombre de parábolas del reino porque en ellas se nos revelan los misterios del reino de Dios. Hoy hemos escuchado la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la medida de levadura. Ahora, es interesante cómo en todas ellas se nos presenta, le decía, los misterios del reino. Por esa razón es que estas parábolas son conocidas como las parábolas del reino de los cielos. Veamos entonces cómo en la primera de ellas se nos dice: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Veamos cómo el Señor nos presenta el grano de mostaza, el cual dice es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, el Señor habló en varias ocasiones del grano de mostaza. Él dijo que si tuviéramos fe como el granito de una mostaza, pero en todas las descripciones se nos presenta siempre como la más pequeña de las semillas. Pero una vez que esta semilla muy pequeña es sembrada, se convierte en una de las hortalizas más grande. Ahora, la cual pues significa que tiene un crecimiento muy sorprendente, ¿verdad? Pues es muy pequeña, pero al crecer pues obviamente crece de una manera muy rápida y muy altas, ¿verdad? Ahora, recordemos que todas las parábolas que el Señor mencionó tocaban temas muy conocidos para el pueblo de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor dijo que era la parábola del sembrador, ¿verdad?, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, o sea, son parábolas con temas muy sencillos que conocía perfectamente todo israelita. Ahora, por esa razón es que el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza.
que comienza muy pequeño, pero va creciendo muy rápido y hasta que llega a ser un arbusto muy grande. Ahora podemos decir entonces que el reino de los cielos es igual al grano de mostaza. Pues recordemos, el reino de los cielos comienza con la más pequeña, como la más pequeña de las semillas. O sea, inicia, hermanos, con acciones pequeñas. O sea, inicia con acciones muchas veces muy diminutas, pero muy efectivas en el ser humano. Veamos como ejemplo cómo inició, ¿verdad?, el reino de los cielos. Sabemos que el reino de los cielos inició con el Señor Jesús, pero nació, recordemos, en un pesebre, en una aldea pequeña, ¿verdad?, llamada pues Belén. Vivió en Nazaret, en una familia muy humilde. Al iniciar su ministerio se dirigió a Galilea, una tierra olvidada sin muchas oportunidades. Llamó a un grupo de personas, de hombres a quienes llamó apóstoles, pero estos no eran personas que figuraran entre autoridades o entre eminencias, sino al contrario, eran pescadores como Pedro, Juan, Santiago, eran cobradores de impuestos como Mateo, ¿verdad? De hecho había uno que era un celote, que era Simón. Entonces vemos cómo comenzó ese reino de los cielos literalmente de una manera muy sencilla, pero que fue creciendo al punto pues que hoy podemos decir que la mayor parte de la tierra está ya presentada la palabra de Dios. Sé que todavía hay lugares donde hay que predicar, pero gracias a Dios ahora, hoy en día, la palabra de Dios se está predicando a través de todos los medios posibles. Pero ¿cómo inició todo? Insisto, de una manera muy pequeña. Ahora, eso mismo es lo que sucede en una persona en específico, cómo la obra de Dios realiza y comienza a crecer. Cuando, por ejemplo, a una persona se le es anunciado el reino de Dios, ¿verdad? Se le es anunciada la predicación de la palabra. Esta persona, de todo lo que escucha, atesora un par de palabras, pero esas pocas palabras que atesora le ayudan para generar un crecimiento en ella. De hecho, se sabe que de una predicación que dure aproximadamente media hora, de esa predicación que usted escucha de cualquier predicador, nosotros de repente pues asimilamos el 10, el 15%. El 15% es lo que venimos y guardamos, ¿verdad?, en nuestra memoria. Pero vea, o sea, a pesar de que puede ser el 10%, ese 10% es lo que guardamos. Lo demás ya no tenemos la capacidad para guardarlo porque lo olvidamos rápidamente. Pero ese porcentaje pequeño, que es poquito a comparación del mensaje completo, nos puede servir para ir nosotros fortaleciéndonos, para ir nosotros conociendo, para ir nosotros entendiendo la obra de Dios. Y así de poquito, ahí comienza el reino. Pero ese reino va creciendo, ¿verdad? Ese reino va dando esos avances hasta que finalmente termina siendo una obra muy grande, ¿verdad? Hasta que finalmente termina pues cuando la persona ya ahora sirve a Dios, cuando la persona está comprometida, ¿verdad? Cuando la persona pues está ya entregada a la obra de Dios. Pero ese es el reino, hermano. Por eso yo siempre he creído que no debemos nosotros de detenernos para hacer la obra. Al contrario, tenemos que anunciarle a todos el reino de los cielos, porque nosotros no tenemos idea
de la necesidad que hay del reino de Dios en las personas. Y tampoco tenemos idea de toda la obra que el Señor está realizando. Pero es aquí donde nosotros debemos de hacer nuestra parte. Y nuestra parte consiste, obviamente, en sembrar esa semilla, llevar ese mensaje para que más personas puedan escuchar la palabra y obviamente puedan recibirla, puedan permitir que germine en sus corazones y finalmente puedan tener ese arbusto, ¿verdad?, en sus vidas para poder servir de ayuda hasta los pájaros, dice el texto, para servir de bendición a los demás. Luego también el Señor mencionó otra segunda parábola y les dijo: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Quiero recordarle que siempre que en los evangelios se nos habla de levadura, la levadura siempre va a ser un sinónimo de pecado. Pero en este texto, o sea, acá en el evangelio, es la única vez que aparece la levadura no como sinónimo de pecado, sino como una de las manifestaciones del reino de Dios. Veamos entonces lo que el texto ahora nos enseña. Y nos dice que el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y esa porción de levadura sirvió para que finalmente toda la masa fuera laudada. ¿Qué nos enseña esta parábola? Y nos enseña, hermanos, que por muy pequeña que sea una acción que nosotros hagamos para con los demás, para mostrarles el reino de Dios, esa acción, insisto, por muy pequeña que sea, va a ser efectiva, y si nosotros la continuamos compartiendo, esa acción terminará laudando toda una vida, toda una familia, toda una sociedad. Por eso es que nosotros debemos de compartir siempre la palabra a través de nuestro testimonio, a través de nuestra experiencia, a través de nuestro conocimiento, a través de los diferentes medios. Créame que esto que le estoy diciendo es lo que me motiva para poder todos los días enviar el evangelio del día. Se lo envío a muchas personas y le puedo asegurar, y lo digo con mucho respeto, a la gran mayoría de personas yo no los conozco, ni ellos me conocen a mí. Y es aquí donde, ¿por qué lo hacemos? Bueno, para que conozcan la palabra, no para que me conozcan a mí, porque al final, obviamente, no es ese el objetivo. Es para que conozcan a Cristo, para que conozcan la palabra. Es para que al conocer al Señor puedan sus vidas ser transformadas, sus vidas puedan ser laudadas por el reino de Dios. Pero ¿cómo comienza? Por una obra sencilla. Por eso cada vez que usted comparte este audio, cada vez que usted lo retransmite, cada vez que se lo da a sus amigos, cada vez que somos parte de este esfuerzo, mire, es ahí donde vamos a ver que estamos haciendo la obra de Dios. Estamos llevando ese poquito, esa medida de levadura, para que esa levadura pueda llegar a esas vidas y obviamente esas vidas puedan ser laudadas, ¿verdad?, con la levadura de la palabra, puedan recibir esa fortaleza del evangelio, puedan verdaderamente recibir la presencia de Dios. Por eso, hermanos, creo que es importante
cómo a través de cosas pequeñas la obra de Dios va creciendo. A través de cosas pequeñas, ¿verdad? A veces una plática con un amigo, un testimonio que podemos compartir, de repente un consejo, de repente pues una invitación a alguien a poder asistir a la iglesia, etcétera, etcétera, cosas sencillas, pero que en esas cosas sencillas, ahí es donde el reino de Dios comenzará a irse abriendo puertas. Ahí es donde el reino de Dios comenzará a ir sembrando la semilla para que finalmente esa semilla pueda germinar y dar un buen fruto. Por eso, hermanos, mire, la evangelización, ¿verdad? O sea, que es la acción de llevar el evangelio a todas las naciones. La evangelización, que es una de las tareas que el Señor Jesús le encargó a sus apóstoles y que es una de las tareas que estamos llevando hasta el día de hoy. Es una tarea complicada para muchos, pero en realidad muy sencilla. Y es muy sencilla porque evangelizar no solamente consiste en llevarle un texto de la palabra de Dios a una persona, sino también llevarle nuestro testimonio, sino también llevarle esas expresiones de amor mutuo que el Señor nos permite dar, las cuales obviamente también cambiarán una vida. Cuando nosotros vamos y damos testimonio de lo que hemos creído a través de nuestras acciones, a través del día a día, es ahí donde recordemos, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El testimonio que podamos nosotros dar del reino de Dios en nosotros, en nuestras vidas, esa será verdaderamente la mejor parábola con la cual demostramos que ya nuestra vida ha sido laudada, que ya nuestra vida verdaderamente ha recibido la semilla de mostaza, que ya nació la plantita y que ahora está creciendo para convertirse en uno de los arbustos más grandes de todo el huerto. Pero ¿cómo comenzó todo? Con una obra sencilla. Mire, y eso es evangelizar, le decía. Con una acción pequeña, tal vez un saludo de todas las mañanas con alguien, de repente un Dios le bendiga, de repente una palabra de aliento, eso servirá tanto para que más personas puedan ir abriendo su corazón, para que más personas puedan ir experimentando el amor de Dios y para que de esa manera nosotros permitamos que el reino de Dios se implemente en nuestra sociedad. Por eso, hermanos, es interesante cómo el reino de Dios se va abriendo puertas lentamente, pero que de esa manera va también cambiando vidas y manifestando su presencia entre nosotros. Yo le animo para que seamos parte de ese esfuerzo. Le animo para que de una manera sencilla también nosotros anunciemos que el reino de Dios está cerca y que de la mejor manera permitamos que los misterios del reino sean parte de nuestras vidas. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.